Muy buenas tardes y buenas noches también para todos los que se están conectando en mi página de Facebook para compartir este tema que tiene que ver con una receta efectiva para un drama muy humano y que es el dolor. Por eso hemos titulado este tema Triunfantes en el dolor, cómo poder ser victoriosos en medio de las aflicciones, los problemas, los conflictos que nos ocasionan muchas veces tan malos momentos, tanta angustia y tanto dolor, algo que sin duda afecta a todos y no solamente a grandes, sino también a chicos. El dolor no respeta edades. Y vamos a analizar este tema como siempre lo hacemos a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra, así que les doy a todos una cordial bienvenida a este nuevo encuentro. Por lo tanto, vamos a tener una palabra de oración, como siempre hacemos, para pedir al autor de este libro, tan lleno de respuestas para nuestros interrogantes, pedirle a él sabiduría para que podamos sacar provecho de este tema, que lo podamos entender y podamos también encontrar en este libro las palabras justas que necesitamos para poder enfrentar el dolor con optimismo, con fuerza, con esperanza, con entereza. Así que vamos a tener esta palabra de oración antes de empezar. Querido Dios, te agradecemos en esta ocasión por encontrarnos aquí para analizar este tema. Pedimos que nos capacites para entender tu mensaje a través de tu palabra, que bendigas a cada uno de los que están uniéndose en esta página y bendigas también a sus seres queridos y que tu paz, tu bendición se haga extensiva en ellos y en sus respectivos familiares, amistades, donde quiera que se encuentren. Te agradecemos porque nos has dado la vida y la salud en este día y dejamos este pedido en tus manos sabiendo que habrás de acompañarnos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con el desarrollo de este tema. Cuando el dolor nos visita, cuando el dolor golpea la puerta de nuestras vidas, a veces llega anunciándose y a veces llega sin anunciarse. Y es ahí donde muchas veces no sabemos cómo enfrentar el dolor, sea de una manera o de otra, pero a veces el dolor ha llevado a mucha gente a un estado de presión, a un estado de angustia. Y desde que existe el pecado en la tierra, pues existe el dolor. Voy a saludar aquí a Víctor Hugo, que está conectado. Buenas noches, Víctor. Sé que estás allí en mi país, donde ya es de noche y es mucho más tarde que aquí. Así que bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos, obviamente, y algunas historias que nos van a ayudar a entender de qué manera podemos enfrentarnos al dolor de una forma victoriosa. Por eso el título del tema es Triunfantes en el dolor, porque Dios ha prometido llevarnos al triunfo cuando entendemos de qué forma debe enfrentarse el dolor. Lucifer, ahora Satanás, pero cuando estaba en el cielo tenía ese lindo nombre, portador de luz, ¿no? Y hemos hablado bastante de él.
Pero desde que Él se reveló en el cielo, entonces introdujo obviamente las consecuencias del pecado, eh, y entre esas consecuencias está el sufrimiento. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se lo presenta a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. ¿En qué sentido? Bueno, el diablo eh, es experto en inventar chismes, mentiras, ¿no? Padre de mentiras, así le llamaba Jesús. Y de hacerle llegar a los oídos de Dios acusaciones respecto de nosotros. Cuando ustedes o yo ah, caemos en el pecado, en un error, entonces Él está siempre acusando a Dios, diciendo, ve, esos son tus hijos, ve, para eso los creaste, mira cómo te traicionan, mira cómo te ocasionan sufrimiento. Y si ve a una persona sufriendo, con más razón, Él se jacta haciendo creer a la gente que el dolor que está sufriendo alguien lo ocasiona Dios. ¿Y cuánta gente se ha alejado definitivamente de Dios cuando ha pasado por un conflicto muy grande? Y es lo que quiere el diablo, que lleguemos a estar enojados de tal manera con Dios de que no tengamos ninguna relación con Él. Pero ocurre también lo opuesto. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios, ha conocido a Dios y ha encontrado paz en Dios cuando el dolor golpeó la puerta de su vida? Por lo tanto, vamos a analizar bien este tema para no llegar a pensar de que Dios tiene la culpa del sufrimiento humano. La Biblia es bien clara en cuanto a eso. Pero recuerden, el gran enemigo de Dios, el diablo, es quien originó el sufrimiento y el dolor, y Dios no tiene nada que ver con eso. Cuando ocurre una desgracia, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me manda esto? ¿O por qué Dios me castiga así? Seguramente esa pregunta ha estado en la mente de ustedes, así como estuvo en la mía muchas veces. Cuando viene una enfermedad, ocurre un accidente, el fallecimiento de un ser querido, ¿por qué Dios me manda eso? A mí me ha tocado dirigir muchos funerales, muchos. Incluso funerales no solamente de gente grande. Recuerdo el caso de una niña de 9 años, atropellada por un vehículo cuando ella salía de la escuela. ¿Qué decir en esos momentos? Especialmente a la gente que no tiene la esperanza que tenemos nosotros de la resurrección y de volver a ver a esa niñita cuando Jesús venga. Eso es una esperanza muy arraigada que está en el corazón de todo cristiano. ¿Qué decirle a la gente que no tiene esa esperanza? Fue quizá el sepelio más difícil que me tocó dirigir. Pero yo veía el rostro de paz de aquellas personas que tenían esa hermosa esperanza de que la muerte no es el fin de todo, sino que hay una expectativa hermosa por delante, y es el gran día de la resurrección. Yo creo que la muerte es lo que produce el mayor sufrimiento, el mayor dolor, y porque no estamos preparados, nuestra mente no está capacitada para entender eso. Hemos sido creados para vivir eternamente. Salomón en el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces de repente esa eternidad se interrumpe por causa del pecado, y nuestra mente tiene que lidiar con sentimientos para los cuales no está preparada. Entonces es normal que venga la queja. Y Dios no se enoja porque alguien se queje de que por qué Él manda eso, porque es ignorancia. Ahora, cuando un cristiano que sabe que Dios no tiene la culpa de las desgracias humanas se queja contra Dios, obviamente que Dios se debe sentir muy triste, porque tenemos fundamento suficiente en la palabra de Dios para entender el porqué del dolor y el sufrimiento. Pero aquellas personas que no conocen la palabra de Dios,
pues Dios tiene paciencia, los entiende, los ama igual, así como ellos actúan, aunque lo hagan con quejas amargas contra Él. Dios sabe que el diablo está queriendo que esa persona reniegue de Dios, ¿no? Em, vamos, hay dos razones que vamos a tratar. La primera es una razón que la iremos descartando. Em, y tiene que ver con las malas elecciones que hacemos. En Gálatas 6:7, es el primer texto bíblico que vamos a usar, Gálatas capítulo 6, versículo 7, San Pablo dice allí, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, a veces el dolor, el sufrimiento, o muchas veces, viene por causa nuestra, viene porque nosotros buscamos esa desgracia. Si manejas a alta velocidad, por ejemplo, y tienes un accidente, ¿quién tiene la culpa? Sería justo decir, ay, ¿por qué este amigo murió en ese accidente? ¿Por qué Dios le permitió tener esa desgracia? Cuando en realidad ese amigo estaba violando una ley de tránsito, manejando a una velocidad peligrosa. Entonces, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. El sufrimiento que él causa por su fallecimiento a sus seres amados no proviene de Dios, proviene de su imprudencia. Si comes cualquier cosa y a toda hora y te enfermas, ¿quién tiene la culpa? Dios no tiene la culpa. Si fumas y te viene un cáncer de pulmón o un enfisema o cualquier otra enfermedad propia de este veneno mortal y mueres prematuramente y dejas a seres amados sufriendo por tu ausencia, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios? No, la tiene quien no cuida su cuerpo y piensa solamente en satisfacerse él, pero se olvida que alrededor de él hay seres amados que lo necesitan. Por eso bien se dice que un vicio es una actitud o un hábito de egoísmo, porque el que pensara un poco más en sus hijos, en su esposa, su esposo, lo que sea, y dijeran, ¿qué estoy haciendo con este vicio? Me estoy destruyendo. Un día les voy a faltar a ellos y ellos van a sufrir mi ausencia. Entonces, si todos pensaran seriamente en eso, no caerían en los vicios. Y si cayeron, tratarían de salir y luchar por amor no solamente a ellos mismos, sino también a quienes les rodean. Por eso no le echemos la culpa a Dios cuando tomamos decisiones equivocadas. Lo mismo que cuando tomas alcohol y si te agarra una cirrosis, ¿quién tiene la culpa de la cirrosis? No la tiene la culpa Dios. O si te drogas, o cualquier otro hábito malsano que te trae una desgracia física. Eso es lo que dice San Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tienes una huerta y vas y quieres sembrar lechuga, pero pones una semilla que no es lechuga y te viene espina, es obvio que estás sembrando mal. No puedes cosechar algo bueno si estás poniendo una semilla mala. Si te va mal en el matrimonio, por ejemplo, porque tienes mal carácter o porque no eres capaz de reconocer tus errores y creer que tú siempre tienes la razón, entonces, ¿quién tiene la culpa de que el matrimonio esté funcionando mal? O de repente no administras correctamente tus finanzas y entonces eso produce un resquebrajamiento en la relación matrimonial. Y todo se viene abajo y a veces se termina en el divorcio. ¿Quién tiene la culpa? No, la culpa no la tiene Dios. Si tu hijo te salió torcido y anda perdido en malos caminos, ¿quién tiene la culpa? Pueden pasar dos cosas. Puede ser porque no le diste una buena educación o porque es decisión de él andar con malas amistades
y meterse en problemas. Todo parte de las decisiones que tomamos, pero Dios no tiene la culpa de esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es la ley de la vida. Si no consigues un buen trabajo, por ejemplo, no es porque Dios no te ha ayudado a conseguirlo, sino que te ha faltado lo que se llama perseverancia, te ha faltado paciencia, te ha faltado comunicación con Dios que puede abrirte las puertas donde todas se cierran. Para el Hijo de Dios no puede haber fracasos, pero tienes que confiar en Dios. Y a veces, por causa de la falta de fe y por estar invadidos por el miedo, es que hay puertas en la vida que no se abren. De ahí la importancia de recurrir a Dios y mantener una relación viva con Él para que sea nuestro guía en todo momento. Él ha prometido darnos victorias en todas las cosas. No puede existir un cristiano fracasado, porque está llena la palabra de Dios de promesas, de éxito para aquel que confía en Dios. El problema es que no confiamos en Él, confiamos en nosotros mismos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias decisiones. El cristiano debe compartir su vida con Dios. Todo lo que haga tiene que hacerlo compartido con Él, de tal manera que siempre le vaya bien. Pero la desconexión con Dios es lo que lleva al fracaso a muchas personas. Y lo injusto de esto es que Dios tiene la culpa. Me fue mal porque Dios no me bendijo. Me fue mal porque Dios no me ayudó. Es que somos nosotros los que no buscamos su ayuda. Ya vamos a leer un texto que tiene que ver con esto. Josué 1:9. Dios le dice al profeta Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Hermosa promesa de Dios para un hombre que necesitaba una palabra de ánimo. Dios ha prometido estar con nosotros. Jesús lo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El problema es que somos nosotros que no estamos con Él. Ahí está el gran dilema. Por eso cuando nos pasa algo malo, la tendencia humana nuestra es ¿por qué Dios lo permite? Y ese por qué lo tenemos que transformar en un para qué. ¿Mm? El dolor tiene un objetivo en la vida. No le preguntemos a Dios por qué. Porque hay muchas preguntas que Dios únicamente las podrá responder cuando estemos en el cielo, si tenemos la bendición de ganarnos el cielo. Más bien preguntémosle, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de este problema por el cual estoy atravesando? ¿Qué me quieres enseñar? Lucas 13:16, y aquí entramos a la segunda razón. Entonces, la primera, nosotros somos los que buscamos el sufrimiento. Por descuido, por imprudentes, por tomar decisiones equivocadas. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 16, allí se relata la historia de una mujer que estaba encorvada por 18 años. Y Jesús dijo, cuando esta mujer se presentó ante él para ser sanada, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo. Jesús mismo dijo quién era el causante de la enfermedad. Allí dice, Satanás ató a esta mujer en esa enfermedad que la llevaba a vivir encorvada. Satanás la había atado por 18 años y Jesús la desató, la liberó. Hay una parábola en el capítulo 13 de San Mateo, 24 al 28, una historia, una comparación, una parábola, donde se comenta lo siguiente, y lo vamos a leer, capítulo 13, versículo 24 al 28.
Quiero saludar mientras buscamos este texto a Ana Romero. Bienvenida Ana, Patricio, mi querido amigo. También un abrazo para ti. Ahí me está saludando. Nora con su esposo Daniel. Qué lindo que están aquí de vuelta. Así que Alberto, ¿cómo estás? Me alegro que podamos compartir juntos. Luis María Piccolo, hola, ¿qué tal? Luis y Zoila, Mabel Maite está saludando a mi esposa que hoy cumpleaños. Quiero agradecer a Dios por un año más de vida que Él le ha dado. Y bueno, gracias Mabel por tu saludo. Hemos estado pasando muy lindo hoy, disfrutando de este día, celebrando este aniversario, este nuevo cumple de mi esposa. Ramón Varela, mi amigo. Un abrazo también, Ramón, a William desde Uruguay, Nancy, haciendo un pedido de oración. Después vamos a tomar en cuenta estos pedidos para orar al final. Vamos entonces a Mateo capítulo 13, versículo 24 al 28. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. Esto nos recuerda la parábola del sembrador, ¿no? Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña, es decir, una hierba mala, entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña si tú sembraste cosa buena? Y Jesús otra vez le echa la culpa al diablo. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y le arranquemos? Y él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Dejen crecer ambas cosas y a su debido momento él se encargará de separarlas, ¿no? Pero mientras tanto él dice que un enemigo ha hecho esto, es decir, el buen hombre fue y puso allí, como dice al principio, em, buena semilla, pero mientras los hombres dormían vino un enemigo y entre la semilla buena sembró semilla mala. Y la cizaña se parece mucho al trigo, ¿no? Se parece bastante. Y eso causa confusión, porque el hombre cuando quiso cosechar, pues se encontró con una mezcla ahí extraña, ¿no? Y Jesús dice: un enemigo ha hecho esto, es decir, Dios no es el que siembra mala semilla, sino el diablo. Él siembra buena semilla. El mensaje de la palabra de Dios es la más hermosa semilla que existe. Pero el diablo también quiere sembrar una semilla mala y que se parece muchísimo a la buena. ¿Mm? Cuando estudiamos vez pasada el tema de no todo lo que brilla es oro, ahí pudimos entender cómo el diablo también trata de confundir a la gente, sembrando una semilla de una presunta verdad, pero que es error y se parece mucho a una verdad, pero en realidad es una mentira. Así hay muchas enseñanzas humanas que se parecen a la palabra de Dios, pero no son otra cosa que enseñanzas humanas que van en contra de la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos la parábola del trigo y de la cizaña, ¿no? Como un ejemplo de eso. Bueno, en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, allí se nos habla del gran ejemplo de dolor y sufrimiento. ¿Quién fue? Jesús. Y Jesús hecho humano totalmente, no el Jesús divino. Aquí está hablando del Jesús con su naturaleza humana en un 100%. Así lo dice la Biblia. En Hebreos 5, 7 y 8 dice que Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a su Padre que podía librarlo de la muerte. No hubo otro ser humano en la tierra que haya sufrido tanto, tanto como Jesús. En Hebreos 2.10, allí dice que convenía que aquel que llevaría muchos hijos a la gloria fuese perfeccionado por aflicciones. O sea, Dios se proponía perfeccionar a su Hijo a través de aflicciones. Todos los momentos difíciles y duros que sufrió Jesús fue precisamente para que Él pudiese ser perfeccionado en su vida espiritual y pudiese cumplir con su misión de salvarnos. Si ustedes leen, por ejemplo, Isaías capítulo 53 en el Antiguo Testamento,
Es un capítulo hermoso donde se predice lo que iba a sufrir Jesús por causa nuestra, por amor a nosotros. Allí yo escribí solo algunas frases. Dice que él sería varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado y afligido, no abrió su boca. Dios quiso quebrantarlo, dice también el profeta. Pero finalmente dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. O sea, cuando ustedes leen ese capítulo, dicen, bueno, pero la verdad que Jesús sí que sufrió, ¿eh? ¿Qué es mi sufrimiento, por más grande que sea, en comparación a los sufrimientos de Jesús? Es nada. Entonces, esto nos trae consuelo al ver que hubo alguien que sufrió por causa nuestra, por amor a nosotros, 1000 o miles de veces más, por usar un número, que nosotros. Era tanto el peso de la culpa que en cierto momento, estando en la cruz, dijo, ¿se acuerdan de esto? Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquellas palabras tan duras, ¿no? De un hombre que estaba sufriendo una agonía espantosa, cargando sobre él las culpas nuestras, porque él no cometió ni un solo pecado, pero él dijo que el golpe caiga sobre mí, no sobre la humanidad. Y era tanta, tanta la carga que él tenía sobre sí, que le dijo al Padre, porque dice que hubo una nube negra que caía sobre esa escena de la cruz, y eso simbolizaba la separación de Dios, ¿no? Con la humanidad y con su propio Hijo incluso. Por eso Jesús llegó a decir, ¿por qué me has desamparado? Se sentía solo. Sin embargo, el Padre estaba con él. Allí estuvo en todo momento. ¿Cuántas veces hay sombras en nuestra vida también? Y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Te has olvidado de mí? No. Dios está en el mismo lugar que estuvo cuando Jesús le dijo lo mismo. ¿Por qué me has desamparado? No, no estaba desamparado. En su humanidad clamaba así, pero en realidad Dios no lo había desamparado, ni tampoco te desampara a ti cuando estás pasando por momentos difíciles. Hay que tener fe y confianza porque Dios está permitiendo a veces ciertos dolores, ciertos sufrimientos con un objetivo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 y 32, allí dice el profeta acerca de Dios, que Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios tiene siempre un propósito. Yo recuerdo que cuando niño me decían, y por ignorancia obviamente, ay Rubén, si haces tal cosa, Dios te va a castigar. Si haces esto otro, Dios te va a castigar. Y otras veces me decían, si sigues haciendo eso que está tan mal, vas a ir a parar al infierno, te vas a ir con el diablo. Entonces, yo crecí con esa idea, ¿no? de temor a Dios, no el temor de reverencia, temor impulsado por el amor, sino por miedo. Hasta que empecé a conocer a Dios a través de la Biblia al llegar a la adolescencia y descubrí un Dios muy diferente al que me habían enseñado. Un Dios, como dice aquí, que no entristece voluntariamente a sus hijos. Antes se aflige, también se compadece según sus misericordias. Porque detrás del sufrimiento siempre hay una respuesta clara, satisfactoria de parte de Dios. Y hasta a veces, como ha ocurrido en tantos casos, muchos han terminado agradeciéndole a Dios. Porque si no hubiera sido por ese mal momento, por ese disgusto, por ese dolor, ellos no hubiesen aprendido una lección en la vida. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, 5 al 11, allí dice, el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe por hijo. Castiga. Y entonces quizá ustedes pueden preguntarse, pero entonces, ¿Dios castiga o no castiga? Sí y no. No como a mí me decían que me iba a castigar, porque si fuera así, bueno, quizá ya no hubiera existido, porque imagínense, por cada acto malo que yo cometía, Dios te va a castigar. En ese sentido, Él no castiga. No porque hayas cometido un pecado, Dios te va a castigar, no.
Dios te sigue amando, Dios te sigue dando oportunidades y Dios está esperando que vayas arrepentido para pedirle perdón por eso que has hecho. Pero sí castiga en otro sentido, en el hecho de permitir que pasemos por ciertas aflicciones para corregirnos, para ayudarnos a encontrar el camino de la felicidad. En ese sentido hay que entender el castigo de Dios. Aquí dice, él ama y castiga a quien recibe por hijo. ¿Acaso, dice luego San Pablo, hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes, entonces ustedes no son hijos legítimos. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos entonces de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial? Para obtener vida, Dios nos corrige para hacernos santos como Él. Ciertamente, sigue diciendo aquí, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Aquí tenemos el objetivo de por qué razón Dios muchas veces permite que pasemos por dificultades. Para que alcancemos una vida de paz y rectitud. Ese es el objetivo. San Juan 16, versículo 33, un texto que más de una vez lo mencioné. Jesús dijo, estas cosas les escribo para que en mí tengan paz. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero luego Él termina diciendo, confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús no dijo que esta vida va a ser de color de rosas en todo sentido. Dice que también va a haber espinas, pero dice luego, confíen, yo he vencido al mundo, yo les voy a dar paz, para que aún en medio de la aflicción ustedes reciban la bendición de encarar ese problema con paz en el corazón. 2 Corintios 12:10, la experiencia de San Pablo, aquel hombre que había sido un asesino de cristianos y convertido por el poder de Dios. Llegó a decir lo siguiente, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por causa de Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Pareciera contradictorio, ¿no? Fíjense, allí dice San Pablo que él se alegraba por todas las aflicciones que sufría como predicador, ¿no? Como aquel que llevaba el mensaje de salvación a un mundo incrédulo, un mundo donde el paganismo reinaba. Y a pesar de todas las aflicciones que tuvo como soldado de Cristo, él decía que cuanto más débil se sentía, más fuerte estaba. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho más adelante que su poder se perfecciona en la debilidad. Es ahí donde el cristiano entonces puede sentir algo extraño en medio del dolor que es el gozo. ¿Quién puede sentir gozo o alegría cuando está sufriendo? Pero cuando uno sabe que ese sufrimiento tiene un objetivo, cuando uno sabe que en el final de ese dolor va a haber algo sumamente positivo para nuestras vidas, entonces ya estamos adelantándonos con un sentimiento de satisfacción, de saber que al final del sufrimiento, al final del túnel hay una luz brillante que nos espera. De ahí es que nunca, como dije hace un rato, le digamos a Dios, ¿por qué me permites tal cosa? Sino ¿para qué? Dios tiene un objetivo. Y cuidado, no es que Dios está mandando el sufrimiento, sino que lo permite. Ustedes habrán leído la historia de Job, y si no, les recomiendo que vayan a la Biblia, Antiguo Testamento, J-O-B, Job, la historia de aquel hombre que fue sometido a una prueba muy fuerte. El diablo en algún momento tuvo un encuentro con Dios en un concilio en el cielo. Él como representante de esta tierra estaba allí. Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra y andar por ella, porque pues Él es el que domina este mundo.
Ah, y entonces ahí viene un diálogo. El diálogo, el diablo le dice a Dios, tú tienes a ese hombre Job que dice que te ama tanto y que te es fiel y es un hombre muy consagrado. Claro, con toda la riqueza que tiene y como le va bien en todo, ¿cómo no va a amarte? Yo estoy seguro, dijo el diablo, yo estoy tratando de crear un poco el diálogo en una forma más práctica. Seguramente Dios, si tú le mandas, o mejor dicho, si yo, si yo le ocasiono una desgracia, porque no es Dios el que trae la desgracia, seguramente ese hombre te va a negar y se va a olvidar de ti y hasta te va a maldecir. Y Dios dijo, bueno, mira, yo te doy permiso a que tú lo toques a Job, pero no lo mates, porque su vida es mía. Y veamos si es así, como tú dices. Así que bueno, perdió los 10 hijos, se le quemó la casa, perdió animales, perdió a los siervos. Y le vino una enfermedad horrible en su piel, una sarna, que el pobre Job estaba ahí al lado de un árbol, rascándose esa sarna horrible que le había venido por parte del diablo. La mujer, la esposa, en lugar de animarlo, allí en la Biblia dice que ella le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. Ella sí se quejó de Dios. El diablo se habrá puesto contento. Y el diablo habrá dicho, vamos bien. Pero Job amaba tanto a su Dios que él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea alabado el nombre de Dios. Y se resignó a pesar de que estaba destruido emocionalmente y físicamente. Y en otra parte de la historia de Job, él dice, ¿acaso hemos recibido el bien de Dios? ¿No recibiremos también el mal? Es decir, era un hombre tan consagrado, tan entregado, que a pesar de toda esa tremenda desgracia que sufrió, sin embargo, no se apartó de Dios. La que se apartó fue su mujer. Pero él no le dio el gusto al diablo. Claro, la historia termina diciendo que él llegó a recuperar todo lo que había perdido. Volvió a tener hijos, volvió a tener riquezas en grandes cantidades, tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnos, tuvo 7 hijos y 3 hijas, que de paso dice que eran las mujeres más hermosas del lugar donde él vivía. Y Job llegó a ser un hombre triunfante, un hombre que triunfó en medio del dolor, un hombre que le demostró a Dios que a pesar de las desgracias que el diablo le había traído para que él se enojara con Dios y lo negara, sin embargo, él se mantuvo firme hasta el fin y Dios lo premió. Esa es la razón del sufrimiento. Les voy a contar una ilustración. Cierto pintor europeo muy conocido invitó a su amigo, a un amigo de él, su amigo preferido, a que fuera a su casa para mostrarle una de sus obras que acababa de pintar, un cuadro. Y al llegar a la casa, este pintor le dijo a su amigo, quédate un ratito aquí en esta sala. Y la sala tenía poca luz, casi era penumbra. Y este amigo no entendía por qué tenía que quedarse ahí. Hasta que después de un rato vino el pintor y le dijo, amigo mío, seguramente tú te preguntarás por qué yo te dejé aquí antes de mostrarte el cuadro. La razón es que tú estabas encandilado con las luces de afuera. Y si yo te mostraba repentinamente el cuadro, tú no ibas a disfrutar de los colores y de la belleza que tiene, porque tú venías deslumbrado. Era necesario que tu vista se acostumbrara a una luz menor para que luego pudieses apreciar la obra que yo te voy a mostrar. Y cuando aquel hombre vio el cuadro, aquel amigo, dice, qué hermoso cuadro. Y el pintor le dijo,
así lo puedes disfrutar mejor. Por eso era necesario que estuvieses primero en la penumbra. Y a veces, amigos, en el trato con sus hijos, ¿cuántas veces Dios obra de la misma manera? Permite que pasemos primero por la sombra de la aflicción, de la prueba, de los dolores, para que luego podamos percibir la hermosura del amor que Él tiene por nosotros y la hermosura de su carácter. Por eso, ¿cuántas personas han encontrado a Dios gracias a la aflicción? Como el amanecer de cada día está precedido por la oscuridad de la noche, así también, dijo alguien, antes de que amanezca la luz del día en el corazón, el alma a menudo debe pasar por las tinieblas de la soledad y de la angustia. Porque es así. Cada noche siempre tiene un amanecer. Cada noche viene luego acompañado por la luz del sol. Así nuestras noches terminan siendo alumbradas por el sol de justicia que es Cristo cuando nosotros confiamos plenamente en Él y en sus promesas. Y como aquel amigo de ese pintor, a veces nosotros también estamos encandilados con las luces vanas de la vida mundana. Y por eso no podemos ver a Dios. Es necesario a veces pasar por un momento de penumbra para poder ver a ese Dios en la forma en que Él quiere que lo veamos. Alguien dijo, feliz de aquel que en medio de la hora oscura del alma, en lugar de protestar, levanta su vista al cielo y ahuyenta sus tinieblas con la luz de Dios. Bueno, en una de las reflexiones que tengo en esa página que se llama La creación, la naturaleza nos enseña, y también hay otra que se llama La creación nos enseña. Bueno, allí tengo aproximadamente unas 60 reflexiones basadas en lecciones sacadas de la naturaleza. Ustedes habrán visto muchas de ellas. En una de esas meditaciones, ustedes recordarán que yo estoy al lado de un río con una piedra en la mano. Y yo quiero volver a usar esta ilustración. Esta piedra que tengo aquí está lisa, redondeada, está suave. Pero así como ella, miles de piedras no fueron originalmente así, sino que tenían puntas, tenían aristas, eran desparejas, ásperas. Fue necesario que a través de el paso de muchos años y de muchos golpes que la piedra fue dando contra otras piedras, para que finalmente esas aristas, esas asperezas, se fueran limando y pudiéramos llegar a tener una piedra suave como esta. Nosotros somos piedras toscas, sacadas del cantero de esta vida. Tenemos deformidad de carácter, tenemos defectos, tenemos debilidades. Y Dios quiere limar todas esas debilidades. Y a veces en los golpes de la vida es donde precisamente Dios se propone pulirnos y prepararnos para tener un carácter suave, para tener una actitud diferente hacia el prójimo, para que seamos esposos o esposas comprensivas, comprensivos, para que seamos padres y madres que tengan paciencia y que puedan educar a sus hijos de una manera diferente, con esas virtudes que solamente vienen cuando nosotros somos pulidos por algún problema, alguna dificultad que Dios ha permitido que pasemos en la vida. ¿Para qué, Dios, me permites sufrir esta dificultad? Dios me dice, hay aquí un defecto feo de carácter que te está llevando al fracaso en tu vida matrimonial o en tu vida en relación con los demás. Yo quiero eliminar eso y por eso te estoy permitiendo pasar por esa dificultad para que aprendas y para que esa aspereza desaparezca para siempre de tu vida. Por eso, amigos, Dios es quien nos permite el dolor y el sufrimiento con el objetivo de prepararnos para ser buenos ciudadanos, buenos seres humanos en esta tierra. Y más que todo, para que el carácter nuestro pueda parecerse al carácter de Cristo.
Únicamente eso es lo que vamos a llevar al cielo, el carácter. Es obra nuestra recibir el poder de Dios cada día para limar esas asperezas en nuestro carácter que nos traen tantos problemas. El orgullo, el egoísmo, la vanidad y tantas otras virtudes negativas que Dios quiere eliminar. Y hay una virtud positiva muy buena que necesitamos nosotros tener y que nos falta mucho, y está explicado esto en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, donde el profeta dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¿Por qué? Pues ya saben que cuando la fe de ustedes es puesta a prueba, aprenden entonces a desarrollar la paciencia. Y debemos reconocer que nosotros somos impacientes. Y por causa de la impaciencia muchas veces hemos cometido graves errores. Errores de los cuales nos lamentamos y que injustamente luego le echamos la culpa a Dios de cómo nos ha ido. Pero tenemos que cultivar la paciencia. Y las pruebas, como dice el profeta Santiago, las pruebas de la vida son las que precisamente nos ayudan a desarrollar esa virtud. El profeta David, Salmo capítulo 40, allí dice algo relacionado con la paciencia. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Este hombre, que había sido un pecador empedernido, totalmente apartado de los caminos de Dios, llegó un momento que entregó su corazón a Él y Dios lo transformó. Y aquí, mientras él pasaba por tantas aflicciones por ser un hijo de Dios, porque fíjense, muchas personas que se convierten en cristianos no solo de palabras, sino de hechos, se añaden a esa persona más aflicciones que antes. Porque claro, ahora tiene que sufrir por ser cristiano, tiene que sufrir por las burlas que le van a hacer porque es cristiano y porque vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios le dice. Entonces se van a agregar algunos otros elementos de sufrimiento en esa persona. Pero como dijo San Pablo, él se alegraba en los sufrimientos y en las persecuciones y en los insultos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente aquel que sufre por causa de Dios tiene que ser una persona feliz, porque está representando a Cristo, porque en él se están produciendo esos sufrimientos que Jesús ya padeció antes, pero en una escala muchísimo mayor, ¿no? Y entonces el rey David, en medio de los conflictos por ser un hijo de Dios, hecho y derecho, él dice ahí en Salmo 40, pacientemente esperé en Dios, se inclinó a mí y oyó mi clamor, pacientemente, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová o en Dios. Así que aquí tenemos un hombre que le faltaba paciencia, pero en esta oración dijo él, yo esperé con paciencia, esperé en oración, ¿no? Hasta que Dios dice, me sacó del pozo de la desesperación. Precisamente a veces la aflicción es uno de los instrumentos que Dios utiliza para ayudarnos a desarrollar la paciencia y aprender a esperar en Él, porque a veces somos impacientes, queremos que todo lo que pedimos sea ya dado. Si no ya mañana, pasado, o la semana que viene, o el mes que viene, pero no más allá. Recuerden la lección del rey David. Pacientemente esperé y entonces, como resultado de su paciencia, Dios los sacó del pozo de la desesperación. Tal es así que dice, puso un cántico nuevo en mi vida, ¿no? Un sentimiento de alegría y de gratitud. Romanos 8:28. Texto muy bonito para recordarlo de memoria. Allí San Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todas, incluye también las malas. Entonces, si tú amas a Dios de corazón y te pasa algo malo, eso te va a ayudar para bien, no para mal. Excepto que tú tomes una decisión equivocada, como decíamos al principio. Cuidado, no seamos nosotros los autores de nuestros sufrimientos. Dejemos que Dios los permita, sí, para enseñarnos algo, pero no seamos nosotros los causantes de nuestra propia desgracia.
Quiero contarles dos historias más y con esto terminamos. En una de mis reflexiones también relacionadas con la naturaleza, usé el caso del águila. El águila es un ave maravillosa y que Dios la utiliza muchas veces en la Biblia como un ejemplo a seguir para nosotros, como hay tantos en la naturaleza. Ese segundo libro que debiéramos leer también a través de la exploración, a través de la contemplación de la vida de los animales, de las plantas. Para eso Dios ha creado la naturaleza, para que sea ese segundo libro. El primero es la Biblia, el segundo es la naturaleza. ¿Qué pasa cuando viene una gran tormenta con el águila? ¿Qué hace el águila cuando hay una gran tormenta? ¿Qué pasa con ella? Nunca la van a encontrar en ninguna parte, ni siquiera en la parte más alta de una montaña. ¿Qué hace el águila? ¿Por qué no se las encuentra cuando hay una tormenta fuerte? Cuando vienen esos nubarrones negros y parece que se parte la tierra con esos truenos. ¿Saben qué hace el águila, amigos? Busca un lugar abiertito antes que todo el cielo se cierre, un orificio allí entre las nubes por donde salir volando y poder quedarse mansamente flotando con las alas abiertas por encima de la tormenta, donde el sol está alumbrando. Así ella extiende sus alas y vuela y vuela. Mientras abajo está cayendo abundante agua y se escuchan los truenos, ella está tranquila bajo la luz del sol. Cuando la tormenta pasó, entonces el águila vuelve otra vez a la tierra. Y esta lección que nos deja el águila tiene una enseñanza muy grande. Cuando vienen las tormentas en nuestra vida, ¿a quién recurrimos? ¿Nos quedamos esperando que la tormenta nos aplaste o buscamos al sol de justicia, que es Jesús, a través de la oración? El águila nos enseña, siendo un animalito que no tiene capacidad de razonar, pero Dios puso un instinto que le dice: busca el sol, vuela alto, no te quedes allá abajo. Y nosotros ante el sufrimiento tenemos que volar alto también. ¿En qué sentido? A través de la fe buscar a Dios en oración y decirle: Señor, yo estoy sufriendo, pero yo sé que no solo sufro yo, tú sufres conmigo. Porque eso es algo que a veces no nos viene a la mente. ¿O ustedes creen que Dios está tranquilo viendo cómo yo sufro? Dios también sufre con nosotros. Pero Él sabe que es necesario ese momento para crecer en la vida espiritual, para que aprendamos a confiar en Él, para que nos aferremos más que nunca a Él y seamos finalmente personas victoriosas y felices. Les leo, para terminar, una hermosa historia. Se llama En la hora más oscura. La esposa y madre de un hogar cristiano había fallecido. Un joven esposo y una tierna niñita lloraban la pérdida irreparable de la reina del hogar. Frente a su dolor, los familiares y amigos invitaron al esposo viudo y a su hijita a pasar cierto tiempo en casa de ellos, hasta que transcurrieron los primeros días de la dura separación. Pero el esposo prefirió regresar con su hijita a su propia casa y enfrentarse con el problema de vivir en aquel lugar que le traía tantos recuerdos de su compañera. Aquella primera noche el hombre no podía dormir. Al cabo de varias horas, la niñita se puso a llorar y le dijo a su padre: Papá, yo no quiero llorar. Quiero ser valiente, pero no puedo. ¿Has visto una noche tan oscura como esta? Está tan oscura, papá, que ni puedo verte. Pero, ¿verdad que aunque no te veo, me amas igual, papá? El padre entonces oprimió a su hijita contra su pecho y después de algunos minutos, entre sollozos, se quedó dormida. Al instante, el padre estaba de rodillas en actitud de oración y le decía a Dios: Padre, la noche es muy oscura a causa del dolor. No puedo ver tu rostro, pero sé
que igualmente me amas y en ti confiaré. Qué hermosa oración. Hay ocasiones cuando el dolor del alma es tan intenso o la angustia del corazón es tan desgarrante que no sabemos para dónde ir ni qué hacer. La confusión y la desorientación nos dejan postrados y la razón queda impedida de tomar una determinación inteligente. ¿Quién no debe soportar, sea por la muerte, la enfermedad o algún fracaso, momentos tan dramáticos como el padre y la niña de este relato? Amigos, yo creo que Dios está presente aún en la noche más oscura de nuestra vida. Y tenemos que aprender a confiar en Él y saber que si Él permite que pasemos por un momento difícil y duro, es porque Él quiere que nosotros cultivemos virtudes hermosas que nos ayudarán a vivir con paz y seguridad en este mundo y nos permitirán tener un lugar allá en el cielo. Porque como dije hace un rato, tenemos que aprender a imitar el carácter de Cristo. Tenemos que aprender a ser bondadosos, pacientes, leales, veraces. Tenemos que aprender a actuar con fe, con mansedumbre ante los conflictos y entregarnos totalmente a Dios como hizo el rey David y esperar con paciencia a que Él nos saque del pozo de la desesperación. Y como aquella niñita que decía que aunque está todo oscuro, yo sé, papá, que tú estás ahí. Así tenemos que tener nosotros esa actitud de confianza, de saber que aún en la hora más sombría de nuestra vida, allí está papá Dios al lado nuestro, para entendernos, para consolarnos, para darnos fuerzas y también para sufrir con nosotros. Porque, ¿saben? Dios también llora. Dios llora por las injusticias que se viven en este mundo, llora por esta epidemia, llora por la gente que sufre, llora por los que mueren de hambre, llora por los enfermos. Y el diablo se jacta haciendo creer que todo eso es culpa de Dios. No, amigos. Esto se va a terminar pronto. Estos son dolores de parto que anuncian la venida de Jesús cuando se termine para siempre el dolor y el sufrimiento. Ojalá que para ese día estemos preparándonos porque se acerca rápidamente. Y qué bueno que ya viene Jesús para terminar con todo esto que el diablo ha creado en este mundo. Muy bien. Aquí Miriam ha anotado algunos pedidos de oración. Vamos a tener en cuenta los pedidos que ustedes han dado a conocer aquí. Celso dice, bueno, él no sabía de la operación de mi esposa. Gracias a Celso por su deseo expresado allí en lo que ha escrito. Y, y aquí mi esposa también le agradece por preguntar por ella. Está bien, se está recuperando bien de esa operación. Dani dice que está pidiendo por sus hijos. Y bueno, lo tengo aquí anotado y espero que si hay algún pedido que ustedes hagan posterior a los que están allí registrados, tengan la seguridad de que los vamos a tener en cuenta en nuestras oraciones personales. Así que vamos a orar por estos pedidos para ir terminando este tema. Espero que haya sido del agrado de ustedes y que nos ayude a confiar plenamente en ese Dios que nos ama y que por esa razón, porque nos ama, muchas veces nos disciplina para bien. Vamos entonces a orar por estos pedidos. Querido Señor, te damos gracias por ser un Dios bondadoso, por ser un Dios que tienes tanto amor por nosotros, que aún en el dolor ahí estás presente, que nos has prometido la victoria, el triunfo en medio de la angustia y de las aflicciones.
Hay algunas razones por las cuales estamos orando también en esta noche. Am, aquí Alberto está pidiendo por su salud, se encuentra resfriado, que no sea más que eso, simplemente un resfrío pasajero, cuídalo. Ana está pidiendo por su familia y también está agradeciendo porque están bien. Rogamos tu bendición por la familia de Ana. Nancy pide por su sobrina Milea, está infectada con dengue, este problema de salud, esta enfermedad que en otros lugares está causando también serios problemas. Rogamos que le dé sanidad a Milea. Y agradece Nancy por la mejoría que está experimentando luego de un desgarro muscular. Dani Gómez pide por sus hijos y por él para que le ayude con la ansiedad. Rogamos que controle su ansiedad, le des tranquilidad, le des esa paz que Cristo únicamente puede dar, una paz duradera y verdadera. Patricio, mi amigo, agradece porque está mejorando de su oído, por el cual hemos pedido. Te agradecemos por eso. Pide también por una tomografía computada que se va a hacer mañana. Él deposita, aquí dice, en lo que escribió, en ti, Señor. Deposita su confianza en ti, sabiendo de que tú harás lo que el hombre no puede resolver. Y si hay algún otro pedido que no hemos mencionado, rogamos que lo atiendas conforme a tu voluntad. Pido por todas estas personas, aún por aquellas que no han pedido nada, pero te pido que los atiendas en sus diferentes necesidades y también a sus seres queridos. Ayúdanos, Señor, a soportar las aflicciones de esta vida con paciencia, sabiendo que el fruto de las aflicciones siempre son frutos maravillosos, que terminan en el cultivo de virtudes en nuestra vida que necesitamos tener, no solo para ser felices aquí en la tierra, sino para poder asemejarnos cada vez más a Jesús y poder con Él compartir la eternidad en el cielo. Bendícenos a todos, acompáñanos, danos un buen descanso esta noche y también danos la bendición de encontrarnos el viernes si es tu voluntad. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por haber compartido este tiempo y espero que nos podamos ver pronto si Dios así lo permite. Que Dios les dé su paz, su bendición a cada uno de ustedes. Y si en este momento hay alguna aflicción en tu vida, recuerda, Jesús ha prometido sacarte del pozo de la desesperación si tan solo tienes paciencia y confías en sus promesas. Dios ha prometido estar a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. No te separes de Él, porque con Él siempre irás a la victoria. Bueno, hasta pronto y que Dios esté con cada uno de ustedes.